Por favor, necesito. Sí, les voy a pedir que se concentren en esta clase, no es muy corta, así que les va a parecer interesante. ¿Doctor? ¿Ya? Muy bien. Esta clase se divide en dos partes. La idea no es que ustedes se lleven un panorama general de lo que es la evaluación de la pareja infértil y que por lo menos tengan algunas nociones de cuáles son las técnicas de reproducción asistida que existen para poder solucionar los problemas de un paciente con infertilidad. Esto es un tema que es relativamente nuevo en el sílabus. Hoy en día ya las personas cuando van a la consulta, en el vocabulario no solo de los pacientes, sino en el vocabulario de la gente en general, está el término congelación de óvulos, está la palabra inseminación, está la palabra in vitro. Entonces ya es algo que, ¿por qué? Porque cada vez más hoy en día la infertilidad se considera un problema de salud pública. Entonces las pacientes, todos los pacientes, hombres y mujeres, ya en su cabeza leen mucha información, entonces con mayor razón un estudiante de medicina y un médico general. ¿Ok? Muy bien. Cuando una pareja con dificultad para concebir consulta con su médico, habitualmente sabe que se le van a realizar pruebas, y no solo a ella, sino a él, que la evaluación es de pareja, para determinar dónde está el problema de su fertilidad. La incidencia de infertilidad va entre el 10 al 15% de las parejas que buscan gestación van a tener problemas para lograr el embarazo, y eso es más o menos 1 de cada 6 parejas. ¿Okay? Funciona esto. Tienes que sentarte. Este es un comité opinion de Fertility and Sterility, que es una revista, la revista que patrocina la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, ACRM, en el cual es una actualización del 2020, es la actualización 2023, en el cual define como infertilidad a una enfermedad, condición o estado caracterizado por cualquiera de las siguientes: incapacidad para lograr un embarazo exitoso basándose en antecedentes médicos, sexuales, reproductivos de la paciente, su edad, hallazgos físicos, sus pruebas diagnósticas o cualquier combinación de estos factores. La necesidad de intervención médica, incluido entre otros el uso de gametos o embriones de donantes para lograr un embarazo exitoso, ya sea de forma individual o en pareja. Hay mujeres que vienen solas y dicen: yo quiero ser mamá, no tengo pareja, necesito con la suficiente autonomía económica, intelectual, etcétera, etcétera, para poder ser mamá. Van a los centros de fertilidad, buscan un tratamiento que va a ser solventado con banco de semen, y eso es una forma de familia que hoy en día los centros de fertilidad están también dispuestos a ofrecer. Se llama paternidad monoparental. Next.
¿Cuándo se debe iniciar la evaluación en una pareja? En pacientes que mantienen relaciones sexuales regulares sin protección y sin ninguna etiología conocida en ninguno de los miembros de la pareja que pueda sugerir un deterioro de la capacidad reproductiva, la evaluación debe iniciarse a los 12 meses cuando la pareja femenina tiene menos de 35 años, a los 6 meses cuando la pareja femenina tiene menos de 35 años. Y si la mujer tiene 40 años, debe iniciarse la evaluación inmediatamente, no hay necesidad de esperar. Este comité de opinión indica que nada en esta definición se va a utilizar para negar o retrasar el tratamiento de un individuo independientemente de su estado civil u orientación sexual. Van parejas de mujeres también a la consulta buscando tener un bebito en el cual pueden participar las dos con el óvulo y el útero, o pueden participar una con el óvulo y la otra con el útero, a lo cual se llama método ROPA, porque ROPA viene de las siglas recepción de óvulos de la pareja. Entonces, la que lleva el embarazo recepciona un embrión formado a partir del óvulo de la pareja. No siempre es posible, hay veces que hay una de ellas que a veces no quiere ni que se le aspire, ni mucho menos quiere embarazar, así que eso sería en el momento, ¿no? Lo lógico sería que la más joven aporte los óvulos por calidad ovocitaria y que la otra aporte el útero. Siguiente. Términos importantes. ¿Qué cosa es fecundabilidad? De manera natural, una mujer sana entre 20 a 30 años de edad tiene un 17 a 20% de probabilidades de lograr un bebé en cada ciclo que lo intente, y solo después de 12 meses las tasas acumuladas de embarazo logran ser un 90%. Entre ese 10 y 15% que no logra el embarazo, esas son las pacientes que van a tener que ir a un centro de fertilidad, ¿no? Entonces, si 100 parejas, ahora en el mes que inicia octubre, dice, vale, vamos a ver quiénes nos vamos a embarazar hasta septiembre de 2025. En octubre embarazarán 20, por ahí en noviembre 18, en diciembre así 15, hasta que de las 100 que iniciaron, después de un año, logran embarazar alrededor de 90. Esas que no embarazaron son las que tienen que ir a un centro de fertilidad. De hecho, a mayor edad, la tasa de fecundabilidad también va a ser menor y va a haber un mayor grupo que va a quedar sin embarazar. Siguiente. Implantación embrionaria. La implantación embrionaria en la especie humana es poco eficaz. Del 100% de embriones que se forman, solo el 30% consigue implantarse. La implantación del embrión tiene lugar en un momento específico del ciclo menstrual que se llama la ventana de implantación, que comprende 6 a 10 días después de la ovulación y en el cual debe coincidir un endometrio desidualizado secretor con la implantación de un embrión en estadio de blastosis. ¿Ok? ¿Un café? Siguiente. Este es otro cuadrito que nos muestra que del 100% de los embriones, la mayoría se va perdiendo las 4 primeras semanas, inclusive antes de que un ecógrafo capte el latido cardíaco. Otro grupo se pierde hasta las 6 semanas, inclusive hasta las 12 semanas pueden perderse. Finalmente, este estudio del doctor McKenna de Chile nos muestra que el estudio que él ha hecho de 100 embriones formados, alrededor del 37% logran un nacimiento de un bebé.
Siguiente. Esto no sucede en especies menores de animales, ¿no? Si ustedes ven cuyes o conejos, los conejitos del 100% de embriones casi nace el 90, 90 y pico por ciento, ¿no? En la especie humana no, ¿ya? Siguiente, ¿cómo debe ser la evaluación diagnóstica de una pareja infértil? Debe ser conducida de manera sistemática, debe ser rápida. Las pacientes que vienen con infertilidad vienen con mucha carga emocional, mucho desgaste físico, económico, muchas veces hasta con un desorden marital. Y otra cosa, que muchas vienen con una reserva ovárica que no está para regalar, una reserva que no nos podemos dar el lujo de decir, mire, la vamos a evaluar todo este año y venga usted el próximo año. Eso no pasa en un centro de fertilidad. Por eso es que debe ser rápida, costo efectiva. Por gusto nos ponemos a pedir cosas que no tienen sentido, nos ponemos a operar cosas que no están demostradas que mejora tasa de nacido vivo. Recordarles que el parámetro estadístico que más importa en reproducción asistida es mejorar no la tasa de embarazo, sino la de nacido vivo. Si uno prueba algún fármaco o algún protocolo de estimulación o alguna nueva estrategia y me mejora solo tasa de embarazo, que no me mejora tasa de nacido vivo, nosotros vemos un poco con cautela eso, ¿sí? Y con énfasis en los métodos menos invasivos para la detección de las causas más comunes de la infertilidad. En reproducción, como todo en medicina, se investiga mucho, hay muchos papers, hay muchos consensos y hay cosas que por el momento todavía no han probado ni eficacia ni seguridad en mejorar tasa de nacido vivo. Entonces, lo que no está sustentado por un estudio de alta calidad, como son los estudios prospectivos, randomizados, doble ciego, control, sobre todo revisiones sistemáticas, metaanálisis, con números de muestras grandes, lo miramos con cautela. Siguiente. Si hacemos una diferencia, una vista de cómo son las causas en general de infertilidad, tenemos que 30% representa factor masculino solo, 30% factor femenino solo, 30% la infertilidad de causa mixta, existe un 15 a 10% que significa infertilidad de causa desconocida. Y no es que no haya una causa, sino que probablemente a la luz de los avances tecnológicos actuales, probablemente todavía esa causa que no se encuentra, pues todavía no hay una forma de encontrarla, ¿no? Siguiente. La consulta de fertilidad, como cualquier consulta de ginecología, es un buen momento y una oportunidad para poder hablar de cuidados preconcepcionales, como el tomar ácido fólico entre 400 800 microgramos, de repente para indicar algún antioxidante al varón, para bajar de peso. Se ha visto que bajando entre el 5 y el 10% del peso actual, sobre todo en esa infertilidad anovulatoria de las poliquísticas, solo bajando 5 al 10% del peso actual, las pacientes logran ovular, logran embarazar. Si yo peso 80 kilos, uno le dice, usted tiene que bajar entre 4 y 8 kilos. Entonces, recordar también que cuando vienen pacientes con sobrepeso y obesidad, la meta no es volverlas delgadas. Recordarles que la paciente que viene con infertilidad viene con el tiempo con las justas. Entonces no podemos decir, mire señora, tómese todo este año y cuando esté recién flaca, bien. No. Lo que se busca con esto es que la paciente, se ha visto que bajando este porcentaje de peso, la paciente va a funcionar mejor metabólicamente. Y ahí hablamos de glucosa, hablamos de insulina, la resistencia de insulina, de peso. Entonces se ha visto que las pacientes ovulan.
Es un buen momento para tratar o ordenar condiciones concomitantes como hiperprolactinemia, hipotiroidismo, resistencia a la insulina, para modificar y aconsejar estilos de vida saludables, bajar consumo de tabaco, suprimir consumo de tabaco, bajar consumo de alcohol, mejorar la dieta, hacer ejercicio, y también es un buen momento para apoyo psicológico. Nosotros recibimos pacientes que vienen de otros centros, muchas veces somos referencia ya para segunda opinión, hasta para tercera opinión. Gente, como les vuelvo a repetir, que ha gastado dinero en otros sitios con resultados no tan alentadores y que pueden con una carga emocional importante. Siguiente. No olvidar que la evaluación y el tratamiento de la infertilidad es un evento estresante para la pareja. No se debe ignorar el estado emocional, que puede incluir ansiedad, depresión, enojo, desorden marital, y recordar a la pareja que puede tener su infertilidad múltiples factores. Muchas veces a mí me llama la atención cuando viene la pareja y ella misma o él mismo se echa la culpa. Doctor, creo que el culpable soy yo, le dice. Y no se trata de eso, ¿no? Él no va a poder ser papá sin ella, y ella no puede ser papá sin él. Con otra sí, con él. Entonces, no se trata de culpas, ¿no? Se trata de que nosotros ahí las orientamos a decir, mira, acá es un proyecto común de vida y acá no se trata. Una vez vino la suegra, doctor, creo que mi hija está normal, el problema es él. Señora, venía con eso y tampoco se trata de eso, ¿no? Entonces, no hay culpables. El tratamiento de la infertilidad es un tratamiento de pareja enferma, ¿ok? Y por otro lado, el tema masculino no tiene mucho. A mí me preocupa más que una mujer tenga una baja reserva ovárica a que el varón tenga un espermatograma aceptable. Más pesa el óvulo, ¿no? Siguiente. ACOG y ACRM recomiendan una educación sobre el efecto de la edad, lo que estamos hablando ahora, en toda consejería reproductiva. Algunas diapositivas con respecto a edad. Acá vemos cómo es la tasa de embarazo espontánea en diferentes grupos etarios, siendo la edad ideal de embarazarse entre los 18 y 24 años. Poco a poco eso va disminuyendo hasta que pasados los 40 años la probabilidad de embarazo espontáneo es menos del 5%. Acá vemos un gráfico del CDC de los Estados Unidos, como a partir de los 35 años las tasas de nacido vivo caen, el nacido vivo único cae. Siempre les digo a las pacientes que antes de los 35 años y después de los 35 años es una historia diferente. Ese es el punto de cómo. Ni qué hablar después de los 38 años. Siguiente. La edad materna disminuye dos cosas: cantidad, que es reserva ovárica, y calidad. Sobre todo a partir de los 38 años. Siguiente. Este es otro grafiquito que nos muestra la tasa de embarazo espontáneo alrededor de los 30 años, 20% por mes, fecundabilidad, después de los 40 años, alrededor del 5%. Estamos hablando de embarazo espontáneo. Next. ¿Qué es lo que se empieza a alterar? Todo el aparataje del óvulo. Todo el aparataje del óvulo. Recuerden ustedes que cuando se produce la fecundación, este es el óvulo, y el espermatozoide ingresa, y el espermatozoide ahí pierde su cola. El espermatozoide abre la membrana celular, elimina su material genético, y el cual se va
a fusionar con el material genético del óvulo, pero es en el aparataje del óvulo en el cual se van a llevar a cabo las futuras divisiones celulares, por mitosis. Entonces, es por eso que si todo este aparataje ya envejecido, llamemos microtúbulos, centriolos, mitocondrias, todas las organelas ya no funcionan bien, probablemente la probabilidad de que no se logre un embrión sano es alta. Y esto básicamente está en relación con edad materna. No hay uno. Pueden haber otros factores, pero la edad materna es crucial. ¿Sí? Este es un gráfico interesante del trabajo de Zucker y colaboradores del año 2014, en el cual las pacientes que vienen con edad materna avanzada y con alguna cantidad de óvulos nos dicen 40 años, 41 años y por ahí una reserva de 5 o 6 óvulos. Nosotros, la mejor manera de explicarles su probabilidad de lograr un nacido vivo es con este cuadro. Miren acá, entre 18 y 34 años, si a esta mujer le saco 3 óvulos, mi probabilidad de nacido vivo es alrededor del 22%. Así le saque 15, me eleva al 40% del nacido vivo. Pero llega un momento en que ya da la vuelta. No porque le saque 100, mi probabilidad va a ser 100. Y esto pasa en todos los grupos etarios. Dense cuenta, por encima de los 40 años, la probabilidad de nacido vivo con 3 óvulos de este grupo etario es más que la probabilidad de cualquier número de óvulos de los de 40 años, ¿no? Entonces, esa paciente con 40 años, con 5 óvulos, yo le digo, tengo que ser claro, ¿sí? Sacándole en el mejor de los escenarios esos 5 óvulos, de 100 mujeres que hacen eso, solo van a tener un bebé en brazo 10%, ¿no? Entonces ahí es donde entra ese valor. Y si juntamos un poquito más, haciendo 2, 3 ciclos, así juntemos los 15, solo me da una probabilidad de bebé en brazo de 15%, ¿no? Es por eso que en este grupo de pacientes son candidatas a ovodonación. A veces no es tan sencillo que acepten, pero bueno, esto es lo que muestra la evidencia. Next. A mayor edad, mayor probabilidad en celeste de formar embriones anormales. Siguiente. Y por ende, mayor probabilidad de aborto. ¿Ok? Siguiente. Inseminación intrauterina es una de las técnicas de baja complejidad que consiste en introducir el semen del varón haciendo coincidir en un momento en que la mujer va a ovular. Si nosotros vemos cómo se comporta la edad con la inseminación, vemos que por ciclo entre mujeres de 20 y 29 años se podría lograr una tasa de embarazo de 15%. Pero conforme va avanzando la edad, la inseminación ya tiene una tasa de éxito baja. A los 40 años, su tasa de éxito es menos del 5%, razón por la cual ya pacientes de 40 años apenas no indicamos inseminación. Y eso no solo por sus bajas tasas de éxito, sino porque la inseminación no permite analizar al embrión, no permite hacer diagnóstico genético, razón por la cual termina siendo también riesgoso por el hecho que a mayor edad, como han visto ustedes, mayor probabilidad de embriones anormales, mayor probabilidad de aneuploidías, un síndrome de Down, mayor chance de aborto, ¿no? Entonces, inseminación particularmente hasta 35, 37 años, de ahí las cosas ya se van a alta complejidad, cuando hablamos de tratamientos de alta complejidad, de fecundación in vitro. Siguiente. Este es un gráfico que nos muestra cómo se comporta el óvulo donado. En mujeres, conforme las mujeres van avanzando en edad,
la tasa de nacido vivo va bajando. Pero si a este mismo grupo de mujeres le colocamos embriones de donante, la mayoría de las chicas del programa de ovodonación son menores de 26 años, la tasa de nacido vivo prácticamente se mantiene, ¿no? El útero envejece más tarde que el ovario. Es la razón por la cual yo tengo pacientes con óvulo donado de 50 años, de 49, de 48, con óvulo. Siguiente. ¿Cómo se comporta la inseminación también con el tiempo de infertilidad? Que es una de las cosas importantísimas que hay que preguntar. Más de 5 años de infertilidad, la inseminación también tiene bajas tasas de éxito. Siguiente. Se ha visto que en inseminación máximo hacemos 3 ciclos, algunos casos 4 ciclos, ya que la tasa acumulada en 3 ciclos puede llegar un poco más del 40%, en 4 ciclos pasa el 50%, tasa acumulada, pero ya un quinto ciclo de inseminación ya no aumenta más la tasa acumulada y no tendría sentido hacer 5 inseminaciones a una paciente. Bien. Factores de mal pronóstico para hacer inseminación. Mayor de 38 años, la mujer, baja reserva ovárica, antecedentes de cirugías por endometriosis, quistectomías, por hidrosalpinx, endometriosis moderada severa. Yo supongo que han hecho ustedes una clase de endometriosis donde les han dicho que es leve, que es mínima, leve, moderada y severa. Tiempo de esterilidad más de 5 años, ciclos previos de tratamientos de reproducción asistida más de 3, y en el espermatograma un recuento de espermatozoides móviles menos de 3 a 5 millones son factores de mal pronóstico para ir a la inseminación. Entonces, como primera conclusión, la edad de la mujer y la duración de la infertilidad son fundamentales en la decisión de indicar una técnica de reproducción asistida a una pareja enferma. Una paciente más de 40 años y o con infertilidad mayor de 5 años tiene indicación prácticamente de fecundación in vitro. Bien. Como toda evaluación en medicina, partir por una buena historia clínica, algunos puntos importantes en la historia reproductiva, evaluar la edad, y hemos visto que a partir de los 38 años las cosas se ponen difíciles, tiempo de búsqueda más de 5 años, también los resultados son bajos, averiguar por los tratamientos previos que vienen de otros centros, qué tipo de tratamiento, qué medicación se ha usado, cuántos embriones han logrado, cuántos óvulos han aspirado, si el resultado es positivo, negativo, enfermedades que intervienen con la fertilidad, hipohipertiroidismo, endometriosis, hiperprolactinemia, síndrome de ovario poliquístico, cirugías. Ojo con las cirugías de trompa, las apendicectomías, las peritonitis, las quistectomías, las miomettomías pueden cerrar las trompas. Averiguar cómo son las características de un ciclo menstrual. Una mujer que me menstrua entre 21 y 35 días me está hablando que más o menos es una paciente que no ovula. No solo hay que evaluar el ovario por tener folículos, el ovario tiene que funcionar y su principal función es ovular. Nada me sirve que haya, pero que no ovule. Antecedentes de embarazos previos, si han habido abortos, si el aborto ha necesitado un degrado, si ha habido un ectópico, si el ectópico se ha sacado la trompa, todos esos datos son muy importantes, ¿sí? En el examen físico, cosas fuera de un examen físico general, de mirar al paciente si no está anémico, una escuchadita del corazón, del pulmón, del abdomen, mirar si no está pálida, entérica, peso, importantísimo.
Ya les he dicho que no hay médico que hoy en día no saque el índice de masa corporal. Se ha visto que las pacientes con obesidad tienen menores resultados reproductivos, y no solo reproductivos, sino los resultados obstétricos también hay más complicaciones, mayor riesgo de preeclampsia, mayor riesgo de diabetes gestacional, mayor riesgo de complicaciones en un parto y en una cesárea. ¿Qué les volvemos a decir? La idea no es embarazar, la idea es lograr el nacimiento de un bebé sano, ¿no? Evaluar por acné, evaluar por hirsutismo, que son características de hiperandrogenismo en una paciente con ovario poliquístico, y nunca está de más un examen pélvico, evaluar por alguna tumoración, por una cervicitis que uno puede encontrar. Siguiente. Yo a las pacientes les hago este esquema, les dibujo, pero este es un esquemita que nos indica lo siguiente. Acá tenemos un ovario, el ovario tiene que funcionar y tiene que ovular un ovocito en metafase 2 con su primer corpúsculo polar que pasa por la trompa para ser fecundado con un espermatozoide para formarnos un embrión e implantarse en el útero. Esa es la reproducción en términos sencillos. Parece sencillo, pero no es así. Si no tuviese estar la paciente con infertilidad. Entonces nosotros les decimos que tenemos que evaluar todos estos elementos para poder encontrar dónde es la causa de la infertilidad. Siguiente. El espermatograma es uno de los primeros estudios que se debe hacer, ya que si encontramos un espermatograma muy alterado, esa paciente es candidata a fecundación in vitro. Entonces, eso implica que una evaluación como la histerosalpingografía, que es una prueba media dolorosa y tediosa para evaluar la permeabilidad de las trompas, ya se podría obviar, porque en fecundación in vitro no se necesitan las trompas. Algunos valores del espermatograma: tiene que haber una concentración mayor de 15 a 16 millones por mililitro, tiene que haber una movilidad progresiva mayor de 30 y tiene que haber un porcentaje de espermatozoides normales en forma mayor o igual que el 4%. Siguiente. Estos valores son dados por la sexta edición del manual de la OMS, que ha salido en el 2021. El manual de la OMS para leer espermatogramas ha pasado por 6 manuales. Hoy día los valores son los del 2021, muy parecidos al anterior. Siguiente. Recordarles que esos valores son valores mínimos, representan el percentil 5. Miren, el percentil 5, lo cual se optó por convención, y este es el percentil 5, en el cual prácticamente estamos tomando valores los más ajustados, ¿no? Siguiente. Otro test que pedimos es el test de fragmentación del ADN. Hacemos este método, que es el método túnel, que tiene buena sensibilidad, especificidad, y muchas veces los espermatozoides, cuando están en el epidídimo, mientras no salgan del testículo, no sufren oxidación ni producen radicales libres. A nivel del epidídimo, sí. Entonces, mucho de esos radicales libres pueden hacer que el ADN esté cortado en algunos puntos. Y cuando se produce la fecundación, si este ADN está cortado, el ovocito tiene mecanismos para reparar el ADN, pero cuando la fragmentación es mucho, probablemente no lo termina de reparar y puede ser causante de que se formen embriones que no implantan. Por eso ya desde hace unos 10 años atrás la fragmentación del ADN se ha ido incorporando como una prueba dentro de la evaluación del varón. Siguiente. Cultivo de semen es otro examen que también aprovechamos en el mismo espermatograma para ver que no hay una infección celular. Cuando tenemos que evaluar reserva ovárica, evaluamos
ecográficamente y hormonalmente. ¿Cuáles son las dos pruebas que evalúan reserva ovárica? El conteo de folículos antrales, preferiblemente hecho en el día 3 del ciclo, en la fase folicular temprana, del día 2 al día 5, donde ahí se ven todos los folículos chiquitos, todavía no hay la dominancia de ninguno de ellos, y se puede contar. Acá en esta gráfica vemos un ovario con folículos normales, acá vemos un ovario que se nota que hay un aumento en el número de folículos, probablemente una reserva alta, típica de pacientes con ovario poliquístico. Acá vemos una paciente cuyo ovario prácticamente no tiene folículos. El valor de la hormona antimulleriana hoy en día es el marcador serológico más importante para evaluar reserva ovárica. Tiene ventajas sobre la anterior, que era la FSH, el día 3 que se pedía, ya que no requiere ningún día especial, no se altera con el uso de anticonceptivos, es bastante práctica. Y otra cosa importante que nos predice una buena o mala respuesta a la estimulación ovárica. Una baja antimulleriana nos dice que la respuesta a la estimulación probablemente no va a ir bien. En ese mismo momento se puede evaluar por TSH. En reproducción asistida se pide que la TSH esté debajo de 2.5, se puede pedir una T4 libre para ver si hay un hipertiroidismo, un hipotiroidismo. Tenemos que saber si es subclínico o si es un hipotiroidismo manifiesto. Cuando es subclínico, solo la TSH está elevada y la T4 está normal, mientras que si es un hipotiroidismo manifiesto, la TSH está elevada y la T4 también está baja. Evaluar por prolactina, glucosa. Desde tolerancia a la glucosa preferimos pedir en aquellas que tienen obesidad con IMC mayor de 30 y en las poliquísticas. Siguiente. Evaluar atrás. Evaluar el útero. Te has borrado una imagen ahí. Evaluar el útero. Ecografía 2D nos muestra acá un endometrio trilaminar. Pero acá también. A ver, este es un gráfico que, para recordarles lo siguiente, la mujer en el útero tiene 7 millones de óvulos en algún momento de su vida, intrauterina. Cuando nace, ya nace con 1 millón de folículos primordiales con sus respectivos óvulos, entra en una etapa de quiescencia el eje, y en la pubertad ya hay 400.000 óvulos, más o menos 200.000 en cada folículo. A partir de este pool, en cada mes, gracias a la acción de la FSH, hay un reclutamiento folicular, y en el cual solo uno de los folículos es el dominante para poder ser ovulado, y el resto va a atresia por apoptosis. Y esto es un proceso que se da durante toda la vida reproductiva de la mujer. Aproximadamente en toda la vida reproductiva de la mujer se ovulan 400 folículos. El útero puede tener miomas. Los miomas que se operan para reproducción solo son los miomas submucosos, los miomas 0, 1 y 2 de la clasificación de la FIGO. Los demás, intramurales o subserosos, no intervienen, sobre todo con la implantación, podrían tranquilamente dejarse. Hay colegas que operan todo lo que se les presenta y con la idea de eso. O sea, yo tengo pacientes embarazadas con miomas de 7 centímetros, de 6 centímetros, y no hay ninguna guía que apoye operar miomas que no estén dentro de la actividad endometrial. Siguiente. Nosotros hacemos una pruebita que se llama una histerosonografía, en la cual introducimos un catéter con solución salina para crear un contraste entre el útero y entre la cavidad uterina y cualquier imagen agregada que pueda estar ahí. Siguiente. Vemos como acá
existe una imagen de aspecto polipoide en el cual nos hace el contraste del cloruro de sodio. Cuando entramos por histeroscopía vemos una imagen polipoide con su vaso nutricio. Siguiente. La histeroscopía es una, yo creo que es el test, el gol estándar para diagnosticar y sobre todo tratar patología de cavidad endometrial. Es un procedimiento endoscópico que a través de una luz permite realizar una visión directa tanto del cervix como de la cavidad uterina. Siguiente. Acá les muestro algunas imágenes histeroscópicas. Esta es una cavidad endometrial libre con los ostios tubarios protrudiendo hacia la cavidad. Siguiente. Acá vemos un pólipo endometrial con su vaso nutricio. Siguiente. Un mioma, probablemente completamente en la cavidad endometrial, un mioma tipo 0. Siguiente. Múltiples adherencias. ¿Cuándo se forman adherencias en la cavidad uterina? Cuando tenemos esos antecedentes. Por eso hay que preguntar a la paciente si ha tenido degrados, si ha tenido la histeroscopía, si ha tenido miomectomías, miomas que se han ido desde la pared hasta el endometrio. Forman estas adherencias que pueden ir desde una adherencia sola hasta obliterar toda la cavidad endometrial, lo cual se llama síndrome de Asherman. Encontramos pacientes que tienen hipomenorrea, que no reglan, que el endometrio es muy irregular y hay que entrar con histeroscopía a liberar las adherencias. Muchas veces las pacientes requieren más de una histeroscopía, requieren 2, 3, hasta que finalmente podemos encontrar y dejar una cavidad más amplia. Siguiente. Y acá tenemos un útero con una malformación mulleriana que acá ni siquiera podemos saber si es bicorne o es septado. Tendríamos que ver el contorno externo. Y el contorno externo del útero nos muestra el corte coronal. Con 2 estudios miramos, acá miramos por dentro y vemos que hay 2 cavidades. Y acá aparentemente es un tabique. ¿Quién nos dice si es tabicado o es bicorne? O una resonancia magnética o una ecografía en 3D. Siguiente. Y finalmente la histerosalpingografía, el cual es una radiografía que a través de imágenes con el fluoroscopio permite ver cómo en tiempo real se va llenando la cavidad endometrial y poco a poco se va llenando la trompa y finalmente el líquido de contraste va saliendo. Pueden haber obstrucciones tubarias proximales o pueden haber obstrucciones tubarias distales, ¿no? Siguiente. Entonces nosotros presentamos, esta es nuestra propuesta de evaluación de la pareja infértil, en el cual la paciente viene en un determinado día X. Acá le hacemos historia clínica, le hacemos una ecografía. Al día siguiente la paciente tranquilamente puede sacarse antimureriana, TSH, prolactina. Desde la primera consulta el varón puede ya programar su espermatograma. Siempre se les pide de 3 a 5 días de abstinencia sexual. Puede programar su espermatograma, su cultivo de semen y su fragmentación. Cuando llegue el día 3 de la regla, de repente, si queremos evaluar el conteo de folículos de manera basal, lo podemos hacer. La histerosonografía generalmente lo hacemos terminando la regla en el día 6 y en el día 9, en pacientes que se requiere la evaluación de la trompa, pedimos la histerosalpingografía. Hasta acá las pacientes pueden estar con todo listo, venir a la segunda consulta, les ponemos todos los diagnósticos que encontramos y ya les podemos plantear, proponer un plan de tratamiento. Si no hay nada que mejorar, arreglar la tiroides, la prolactina, bajar de peso y demás cosas, podríamos empezar con la siguiente regla, con los tratamientos de reproducción asistida, de acuerdo al caso,
baja complejidad, coitos programados, inseminación, alta complejidad, fecundación in vitro como óvulo propio, fecundación in vitro como óvulo donado y en algunos casos útero subrogado o vientre de amiga, ¿no? Bien. Luego de... ¿Quién suena con ese teléfono, por favor? ¿Tú? Estrés. Luego de esta evaluación inicial, y en la mayoría de casos, ya tendremos un diagnóstico del problema de fertilidad y se planteará un tratamiento individualizado a la pareja. En algunos casos se podrá requerir otras pruebas como cariotipos, perfil de trombofilias, descartar síndrome antifosfolípido en casos de aborto a repetición. Hay algunas pruebas para evaluar la receptividad endometrial, para evaluar la microbiota, que hoy en día nos en bastantes especialidades de la medicina, pero no forma parte de la evaluación de rutina de la medicina. ¿Listo? Entonces, dentro de los tratamientos los hemos ubicado de esta manera. Tratamientos de baja complejidad se llaman de baja complejidad por dos razones. Uno, porque la primera es porque la fecundación ocurre en el aparato reproductor de la mujer. ¿Listo? Y alta complejidad y se requiere la presencia de las trompas. Y alta complejidad no se requiere la presencia de las trompas y la fecundación se lleva a cabo fuera del aparato reproductor de la mujer. ¿Bien? Hasta acá, tómense un respiro. Doctora, está dormido. Está chancando para el examen. Abran un poquito, tienen tomar aire, mira lo que viene chiquito. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿No se ha quedado claro? ¿O no han entendido nada? Es un repaso de toda la ginecología, doctores. ¿Alguna duda? Las pacientes que no logran embarazarse en ese año, las 10 las considero como infértiles. Sí. Si les das el segundo año, se ha visto que podría lograr embarazar un 3% más, ¿no? La tasa acumulada en 2 años puede llegar al 93%. De hecho, hay que evaluar el contexto, ¿verdad? No es lo mismo esperar en alguien de 28 años que en alguien de 36 años. Por ahí hay que empezar. En alguien que es poliquística, que tiene 36 años, con alguien que tiene endometriosis, sobre todo endometriosis es recontra mayor. Endometriosis te acaba la reserva ovárica al todo. Pacientes con endometriosis, pedirles un antimuneriano y si ven que va cayendo, aconsejar que si todavía no desean tener hijos, congelar óvulos. La endometriosis es bien complicadita. ¿Por qué con la inseminación intrauterina no se puede realizar un análisis genético? Porque el análisis genético, el biólogo tiene que tener el embrión en la mano y en su microscopio tomar una biopsia. En la inseminación lo único que tú haces con un catéter es soltar el semen capacitado. El semen en la inseminación primero es capacitado. El marido deja el semen 8 de la mañana y lo capacita. En ese capacitado, en un volumen de 0.3 a 0.4, hacen una técnica que se llama la técnica de gradientes de densidad, en el cual te mandan un concentrado de la mayor cantidad de espermatozoides móviles progresivos, los que se van hacia adelante. Entonces, uno lo que hace es inseminar, pero a la paciente se le ha estimulado el ovario con medicación y hemos hecho ahí crecer un folículo, se le dispara con algo que asemeja a la LH, que es la HCG, y en ese 36 horas después se trata de hacer coincidir donde se va a dar la supuesta ovulación.
Es en ciclo, puede hacerse inseminación en ciclo natural, pero los estudios han demostrado que las inseminaciones con estimulación tienen mejores resultados. Uno coloca el semen y el semen va a buscarlo al óvulo que está esperando en el tercio externo de la trompa. Ahí no sabemos si se formó un embrión, si no se formó. Mientras que en un in vitro, la fecundación se hace en el microscopio y ese óvulo fecundado se va mirando si ha fecundado, si ha pasado al día 2, si ha pasado al día 3, al día 5, va a una incubadora. Y cuando llegan al día 5, del día 5 se hace la biopsia del trompo ectodermo de la capa externa. ¿Sí? Y ahí se hace el examen. El examen se manda a Estados Unidos, se le saca 5 celulitas de la parte externa y va a Estados Unidos para que nos diga si es euploide o no. Claro, la inseminación no sabes cómo se está. Ok. Luego de evaluar a la paciente, ya nosotros estamos ahorita en la segunda consulta, en la cual le tenemos que decir, usted va a ir, a ver, raras veces hacemos coitos programados, tiene que ser alguien muy joven, o si va a inseminación, máximo le planteamos 3 ciclos, no embaraza en 3 ciclos, in vitro. No tiene óvulos, o muy poca reserva, óvulo in vitro, pero con óvulo. ¿Sí? Es un poco las posibilidades. Siguiente. Las técnicas de reproducción asistida, en el fondo, ¿qué cosas son? Deja de ser lo natural y nosotros intervenimos en varios aspectos tratando de imitar en lo posible un ciclo natural. Los coitos programados probablemente están en el escalón más bajo de las técnicas de reproducción asistida. El coito programado es una técnica de baja complejidad en el cual está indicado para las pacientes que tienen defectos ovulatorios, como aquellas que son con síndrome de ovario poliquístico, solo tienen eso. Tienen que ser mujeres jóvenes, ambas trompas de preferencia permeables y un espermatograma normal. Se puede hacer un coito programado en ciclo natural sin medicación, o se puede hacer un coito programado estimulando el ovario con citrato de clomifeno, letrozol o con gonadotropinas, o la combinación de clomifeno, gonadotropinas, letrozol, gonadotropinas. Se hace un seguimiento folicular, ¿no?, para ver que crezca un folículo como si estaría creciendo en el ciclo natural, y cuando tenemos un folículo de 17 o 18 milímetros, tenemos que provocar nosotros el pico de LH, como pasaría en un ciclo natural. Entonces, no hay LH en el mercado que tenga un tiempo de vida media muy alto. Entonces, se ha visto que la HCG se une a los receptores de la LH, tiene un tiempo de vida mayor, razón por la cual ese pico de LH lo hacemos con HCG. En el mercado de HCG de origen urinario y de origen recombinante. Siguiente. Entonces, para que tengan una idea, generalmente este es un ciclo de coito programado con letrozol. La paciente viene entre el día 2 o 3 de la regla, hacemos una ecografía para evaluar que todos los folículos estén en estado basal. Si vemos un folículo muy grande, más de 10 milímetros, no empezamos la estimulación. Entonces, hacemos una ecografía basal, en el cual tenemos que encontrar todos los folículos menos de 10 y un endometrio menstrual. Podemos dar una dosis de 2 tabletitas de letrozol por 5 días, y de ahí a la paciente no la citamos hasta el día 12. A partir del día 12 probablemente va a requerir ecografías más seguidas. Y cuando tenemos un folículo mayor o igual de 18 milímetros, colocamos la ampolla del HCG y 36 horas después inseminamos, ¿no? Y pedimos la prueba de embarazo en 15 días. ¿Listo? Entonces, ¿qué ventajas tiene la inseminación, el coito programado? Que bueno,
para pacientes que no ovulan, ya las estamos haciendo ovular con HCG. Máximo podemos hacer 4, 6 ciclos de coitus programadas. No embaraza a la paciente, se salta al siguiente eslabón, que es la inseminación intrauterina. Sigue. 36 horas porque el pico, la ovulación se produce, si tú miras un ciclo menstrual natural, el pico de LH empieza a darse 36 horas antes de la ovulación. Lo mismo tratamos de evitar acá con HCG. Inseminación intrauterina, técnica de reproducción asistida que consiste en depositar los espermatozoides de una forma no natural en el aparato reproductor de la mujer, haciendo coincidir con su periodo ovulatorio, con el objetivo de lograr una gestación. Bien. Indicaciones: fallas de coitos programados, en casos de endometriosis mínima o leve, puede hacerse inseminación. Esa infertilidad de causa desconocida que les hemos mencionado en las causas, factor masculino leve a moderado, edad hasta 37, 38 años, ya han visto cuáles son los factores de mal pronóstico en inseminación. Trompas tienen que estar permeables, abiertas, al menos una. Incapacidad de depositar el semen, impotencia sexual, eyaculación precoz, pacientes diabéticos sobre todo. ¿Cuáles son las ventajas? Que acercan los gametos entre sí, aumenta el número de ovocitos disponibles para fecundar. Como la inseminación también es con estimulación ovárica, muchas veces pueden crecer más de 2 folículos o 2 folículos hasta 3. Entonces, al haber 2 folículos, van a ovular 2 folículos, entonces hay mayor chance de que prenda uno o prenda otro. No se trata de hacer ni gemelares ni triples, mucho menos. Nosotros, como política, solo inseminamos cuando vemos máximo 2 folículos. Si vemos 3, cancelamos por el riesgo de un embarazo múltiple y sobre todo múltiple de alto orden, que va de 3 a más. Eso es una iatrogenia. ¿Okay? El semen es capacitado, pasa por estas gradientes de densidad y por lo menos se tiene que lograr más de 5 millones de espermatozoides móviles progresivos. Y cuando pasamos el catéter de la inseminación, otra de las cosas que hacemos es evitamos que el espermatozoide pase por el moco cervical, que muchas veces se ha visto que hay anticuerpos a los espermatozoides, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de la inseminación? Que el semen es capacitado. En una relación sexual, el semen queda en la vagina, no se capacita. ¿Dónde se capacita? ¿Sí se capacita? ¿Se capacita o no se capacita? ¿Dónde se capacita el semen? En el cervix. Arranca. Ese es semen nativo. Y de ahí termina capacitándose en la misma trompa. En la misma trompa, hasta que llegue a la fibra donde espera el óvulo, ahí hay otra parte de su capacitación. Mientras que la inseminación, el semen es capacitado, y es por eso que con el catéter atravesamos el cervix, porque ya no necesita esa capacitación que pasa por el cervix en ciclos naturales, ¿no? Sigue. Entonces, un ciclo de inseminación, este es un ciclo, por ejemplo, con gonadotropinas. Iniciamos gonadotropinas así igual. Primero una ecografía en el día 2 o 3 para ver que los folículos estén en reposo, que el endometrio sea un endometrio menstrual. Damos 5 días, hacemos un primer control ecográfico después de 5 días. Y los folículos son chicos, seguimos dando un par de días más. Cada vez la vemos mirando más cercanamente hasta que encontramos un folículo mayor o igual de 18 milímetros en el cual colocamos la HCG y 36 horas después programamos la inseminación, ¿no? En inseminación
sobre todo cuando son con gonadotropinas, suplementamos la fase lútea con progesterona micronizada a razón de 200 miligramos cada 12 horas vía vaginal hasta la prueba de embarazo. Entonces, como ven, son técnicas que tratan de imitar el ciclo natural con cosas artificiales. Siguiente. Entonces, la técnica de inseminación primero requiere una estimulación previa, ya sea con letrozol, con gonadotropinas o combinado. La inseminación se hace bajo guía ecográfica. La paciente viene con vejiga llena para que el que insemina pone el espéculo, pone el catéter y la persona que está en ecografía abdominal a mí me permite ver cómo mi catéter va hasta la mitad del útero, se hace una limpieza suave del cervix, se deposita el semen capacitado con un catéter blando, más o menos un volumen de 0,3 a 0,5 mililitros, para evitar el reflujo. Cuando uno se insemina con mucho, ve que un poco de semen se te regresa. El depósito debe hacerse en los 2 primeros tercios de la cavidad. Solo se realiza una inseminación 36 horas por HCG. La paciente solo tiene que reposar 10 minutos y suplementamos la fase lútea con progesterona y la prueba de embarazo en unos 14 a 15 días. Esto es más o menos una imagen de cómo con el catéter y adosado una jeringuita donde viene el capacitado, uno entra y llega, ¿no? Fecundación in vitro. Patrick Steptoe y Robert Edwards en el año 78 fueron los primeros en Inglaterra en hacer la primera fecundación in vitro. Steptoe, ginecólogo, Edwards, biólogo, le sirvió para obtener el premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 2010. Louise Brown fue la primera nacida por fecundación in vitro en el año 78. Actualmente, saquen su cuenta, su cumpleaños es el 25 de julio, todavía está viva, como 40 y pico de años, 44. Y la primera mujer nacida por in vitro en Estados Unidos es Elizabeth Carr. Actualmente deben ir más de 9 a 10 millones de nacidos por fecundación in vitro en el mundo. Siguiente. Indicaciones: edad materna avanzada, por las razones que ya les hemos explicado, la posibilidad de analizar cromosómicamente el embrión, patología tubaria bilateral, trompas cerradas, infertilidad de origen desconocido, no resuelta por inseminación, infertilidad masculina severa, endometriosis severa, fallos de 3 a 4 inseminaciones y necesidad de hacer diagnóstico genético preimplantado. Siguiente. Más o menos un protocolo de fecundación in vitro es paciente igual, viene en el día 2 o 3 del ciclo, para ver que los ovarios tengan reposo, se dan dosis de gonadotropinas más altas. Si para una inseminación se da 75 unidades, para in vitro se trata de hacer crecer todos los folículos de esa corte, que va en dosis de 225 a 300 unidades en base a FSH. Más o menos un protocolo de estimulación dura unos 10 días, y cuando vemos un folículo que ya es más de 14 se agrega un antagonista de GnRH. En los inicios del in vitro se estimulaba, y cuando se iba a aspirar muchos de ellos se habían reventado. Entonces se vio que otra de las partes de la estimulación ovárica para in vitro era agregar o un agonista o un antagonista de GnRH, el cual me va a evitar la ovulación prematura. Y una vez que tengamos en in vitro 3 o más folículos de 18 milímetros, se programa se indica la HCG y se programa la aspiración de los folículos ováricos
para obtener los ovocitos. ¿Sí? Se programa la punción. Siguiente. Siguiente. Acá vemos como la aguja, mírenme acá, el transductor endovaginal está acá y este transductor tiene una guía. Esa guía va para que una aguja entre. Entonces, con la mano izquierda y la aguja entramos acá. La aguja está conectada a un sistema de succión de vacío con un pedal que uno aprieta acá y los ovocitos, el líquido folicular con el ovocito va cayendo en los tubos de ensayo. Entonces uno va al ovario izquierdo y va punzando. Se colapsa un folículo, va al otro folículo, el otro, termina uno con este ovario, se va al otro ovario. Entonces un asistente ahí va pasando los tubos de ensayo a la embrióloga y en el microscopio va contando 1, tubo vacío, 2, 3, así, ¿no? La cantidad que saquemos depende de la reserva, ¿no? Y depende cómo el ovario responde. Siguiente. Hay dos formas de fecundar en el laboratorio. Antes se soltaba en una gota, en una placa Petri, un ovocito y se soltaba una concentración de casi 1 millón de espermatozoides móviles y solito uno de ellos iba entrando. Hoy en día hay técnicas de fecundación in vitro, siguiente, como la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, en el cual cada ovocito es sujetado por una pipeta y en esta otra pipeta está solo un espermatozoide, el cual ingresa y es soltado en el centro del ovocito. Es una técnica que originalmente se creó para factor masculino, pero hoy en día muchos centros lo han tomado y que hay centros que, como nosotros, que solo a casi todos los ovocitos las fecundaciones son por ICSI. El ICSI viene de las siglas de inyección intracitoplasmática de esperma. Esto es la fecundación convencional y por ICSI. Siguiente. Posteriormente, al día siguiente, el biólogo mira quienes han fecundado y los que van fecundado los pasa a cultivo hasta avanzar al día 5 del desarrollo, en el cual se forma un blastocisto que tiene su parte externa que se llama trofo ectodermo, de donde se va a originar la futura placenta, y la parte central es la masa celular interna, de donde se va a originar el embrión del feto. Siguiente. Biopsia del trofo ectodermo consiste en, a través de un láser, se rompe todavía la zona prelúcida, se saca unas 5 células del trofo ectodermo y se envía para hacer un análisis por secuenciación masiva del ADN y nos llega un resultado si el embrión es euploide, aneuploide, mosaico de bajo grado o mosaico de bajo grado. Siguiente. Una vez que nos llega el resultado de los embriones, se programa en un nuevo ciclo la transferencia embrionaria. Ya es la aspiración, es con sedación. La transferencia, la paciente se coloca en una camilla, uno coloca un espéculo, limpia un poquito el cervix, canalizamos el cuello y la bióloga en un catéter nos trae el embrión. Es con vejiga llena, esto es ecografía abdominal, entonces este catéter es ecogénico y yo en el ecógrafo voy mirando, como voy pasando, no hay que chocar el fondo del útero porque desencadena contracciones y más o menos hay que dejar el embrioncito, el catéter viene adosado a una jeringa, por supuesto, a centímetro y medio, ¿no? Y retirar suavemente, la bióloga revisa el catéter si no se ha quedado el embrión. Siguiente. La ovodonación, procedimiento que hacemos bastante, gracias a que gran parte de las pacientes que se aparecen con reservas ováricas muy bajas, que no responden a los tratamientos con óvulo propio y se les tenemos que ofrecer in vitro con óvulo donado. Ahí el proceso de aspiración se hace a la donante, ¿no?
Hay todo un sistema para seleccionar una donante. La donante tiene que parecerse físicamente a la receptora y nos dan fotos de cuando eran joven. Hay un sistema informático que pone la foto y el sistema hace un match con alguna de nuestras donantes, ¿no? ¿En quiénes? En aquellas que no tienen, que tienen falla ovárica prematura, pacientes con menopausia, pueden ser mamás, porque el endometrio lo preparamos en ciclo artificial, el óvulo es donado, el semen es marido, el útero anda bien. Y en pacientes que tienen función ovárica, aquellas que tienen bajas respondedoras, no han respondido a ciclos anteriores, han tenido fallos repetidos de PIC, aquellas con endometriosis severa, alguna que tenga algún trastorno genético que pueda generar embriones con patologías que no son compatibles o que ha generado recién nacidos con alguna enfermedad, ¿no? Bueno, y ese es un resumen que he hecho yo de cómo son los pasos de un in vitro. Primero, la estimulación ovárica. Cuando hay 3 o más folículos de 18 milímetros, se coloca el HCG, se programa la aspiración, esto es un ovario estimulado, se aspira los folículos con el transductor y la aguja, se produce la inseminación, ya sea por ICSI o por convencional. Estos pasan a un cultivo embrionario, embrión de día 2, de día 3, blastocisto. Si hay necesidad o indicación de hacer un diagnóstico genético, se sacan 5 celulitas, se envían a analizar. Cuando lleguen los resultados de embriones normales, posteriormente se programan la transferencia. El objetivo en cualquier técnica de reproducción asistida no solo es lograr el embarazo, es lograr un bebé sano en casa. Siguiente, como este bebito, y listo. Siguiente. Y les volvemos a recordar su proceso.